Henry, retornamos a la hora 22. El gobierno dominicano ha preparado un presupuesto que ya inició para este año 2021. La calificación de sensato, equilibrado, práctico, ¿se la puedes dar a este presupuesto de este año? ¿O por el contrario tienes alguna observación, sea de forma o de fondo? No, yo no, mira, Gregory, gracias por la oportunidad de seguir con ustedes esta noche. Yo no puedo cambiar la opinión que ya yo expresé desde el inicio. Yo entiendo que este objetivo de reducir el déficit fiscal apenas 3% del PIB, que no es otra cosa que bajar el déficit a unos 145 mil millones de pesos, yo entiendo que esto es lo que llamo una camisa de fuerza. Eso le resta, en teoría, las posibilidades, las flexibilidades que requiere el Estado en un año todavía complicado como el año 2021 y en el cual el único que va a tener o que tiene la capacidad de venir en auxilio de los que todavía no se han podido reponer de los impactos tan destructivos del coronavirus es el Estado. Y para eso entonces, el Estado necesita poder mantener ciertos niveles de gastos de asistencia. Y fíjate, a eso me refiero. En el presupuesto 2021, la gran reducción de gastos que se logra versus la ejecución del año 2020 es prácticamente fuera, vamos a decir, el tema de la Junta Central Electoral, que por no tener elecciones en el 2021 va a gastar mucho menos dinero que los cerca de 14 mil o 15 mil millones del año 2020. Todo el resto es básicamente la eliminación de los programas de transferencia, fase 1, fase 2 para ti, que en casa no se le habrá escapado, que ya el presidente Luis Abinader ha tomado la decisión correcta, bajo todos los conceptos, de prorrogar algunos de los programas, es el caso del fase 1, de transformar otro, Henry, como el Quédate en Casa, pero esos montos no están en el presupuesto. Estamos hablando de unos 27 mil millones de pesos. Sí, y sí, eso no porque causa un movimiento ahora menos intensa, valga la redundancia, de que obviamente durante el segundo trimestre del año pasado, donde había que atender a más de medio millón de trabajadores formales y a cerca de 1.500.000 hogares. Ahora yo entiendo que mantener esos programas te va a costar mucho menos, aunque tú no lo tengas en el presupuesto, porque tú necesitas atender a menos gente. Henry, ¿cómo ensamblar en la República Dominicana un tema tan urticante como el aumento de los sueldos en la Policía Nacional, algunos sectores públicos, y la calamidad de la economía dominicana, esa inestabilidad con el impacto del tema global y todo eso? No, primero, el tema de la policía, eso estaba en el presupuesto. El que no estaba, entiendo, en el presupuesto es el que acaba de ofrecer el presidente, que es lo que es la parte para las Fuerzas Armadas. Perdóname, pero junto a eso está además la carpeta de obras, de importantes obras a nivel de todo el país que el gobierno ha anunciado. Si los ingresos se caen, si hay un tema realmente preocupante desde ese punto de vista. Sí, ahora, en cuanto a la caída de los ingresos, creo que es importante observar, y eso confirmaría lo que estamos viendo con la economía fuera del sector turismo. La economía fuera del sector turismo ya en diciembre está creciendo por segundo mes consecutivo. Claro, no es un alto crecimiento, estamos hablando de apenas 1%, pero es relevante porque nos estamos comparando con noviembre y diciembre del año pasado, del año antes pasado. En noviembre y diciembre del año antepasado, la economía creció un 5.5, un 6.7%. De hecho, los dos mejores meses de la economía antes del COVID fueron precisamente noviembre y diciembre del
2019. Porque obviamente va a ser muy fácil crecer a partir de abril, porque nos vamos a comparar con meses cuando el año pasado la economía se cayó un 30%. Ahí es muy fácil crecer. De hecho, no se sorprendan si el Banco Central les anuncia crecimiento de un 25 o de un 30% en el mes de abril, porque sencillamente, si volvemos al nivel que había antes del coronavirus, regresar a ese nivel casi te toma un crecimiento que luce astronómico, pero que realmente es volver sencillamente a la normalidad, ¿no? Entonces, de este lado, pues, yo creo que las recaudaciones han mostrado, especialmente en el último mes de diciembre, que por primera vez desde el inicio del COVID ya las recaudaciones están o bien empatando con el mismo mes del año anterior o inclusive mostrando en algunos casos un crecimiento leve. Eso es una buena señal porque quiere decir que efectivamente, paulatinamente en el 2021, deberíamos de tener la confirmación de que la economía está empezando a recuperarse. Sin embargo, Henry, el tema del endeudamiento sigue siendo un elemento altamente preocupante también, desde el punto de vista de que si se caen las finanzas, si no tenemos una economía, con un impacto en cadena en términos de los sectores productivos, el gobierno sigue apelando a tomar dinero prestado. Se aprobó recientemente un préstamo en el Congreso para abonar un poquito esa falta de liquidez de la economía dominicana. Es que no hay otro camino. En la ausencia de reformas económicas profundas que van a ser temas de la discusión del pacto fiscal, o lo que yo prefiero llamar pacto social, porque tiene que ir mucho más allá de la simple fiscalidad. Todos los países en el 2020, para poder salvar a la gente y las economías, tuvieron que recurrir a niveles de déficit históricos, que obviamente este déficit histórico se traduce en endeudamiento histórico. De hecho, la economía dominicana, no tenemos todavía las cifras definitivas, pero va a estar muy cerca, un poquito debajo, un poquito arriba, del 70% del PIB, el peso de la deuda. Pero más que el porcentaje del PIB, yo creo que lo que tenemos que acostumbrarnos a ver es cuánto el servicio de la deuda se está llevando de los ingresos del Estado, porque es ahí donde podemos ver mejor si hay sostenibilidad o no. Los niveles del costo del endeudamiento, pago de intereses y reembolso de capital anda muy por encima del 40% y deberíamos de volver a un nivel de un 30%, que fue el nivel que teníamos en República Dominicana hasta el año 2009, la última crisis internacional. Pero para lograr esto se necesita implementar, lograr un consenso en torno a una reforma fiscal, el pacto fiscal o el pacto social, y que esas reformas y la implementación de esas reformas, probablemente como parte del presupuesto 2022, pudiese ser lo que permita que, conforme vuelva el crecimiento de la economía, que el manejo de las finanzas públicas mejore, entonces se achique los déficits y la necesidad de buscar dinero, pues que poco a poco en el futuro logremos en un espacio de 5 o 10 años volver a este nivel de que no más del 30% de los ingresos del Estado se tengan que dedicar al servicio de la deuda. En la medida en la cual tú logras esto, pues entonces tú vas a tener más dinero disponible para hacer inversión social, inversión en infraestructura, que son temas que tiene que asumir el Estado y que no es correcto y mucho menos bueno y sano dejar esto al sector privado. Sí, precisamente mencionas la reforma fiscal. Has catalogado, has calificado el proyecto o la ley de presupuesto para este año que nos rige
que el gobierno se ha colocado una camisa de fuerza, precisamente por esos ajustes y recortes en gasto público que está incluido en este presupuesto. Cuando el gobierno presenta este libro de nuestros gastos e ingresos de este año, ¿está tomando en cuenta, Henry, esa reforma fiscal o tiene que esperar la reacción del mercado interno nuestro al momento de que se pueda llegar a un acuerdo y que se implemente este mismo año la reforma? Efectivamente, tú sabes que una de las dificultades, eso lo hemos dicho, ¿no? Las nuevas autoridades no tenían tiempo suficiente para poder incorporar en un presupuesto 2021 el resultado de algunas medidas de mejor prioridad y mejor administración del gasto, como por ejemplo el cierre de algunas instituciones, la fusión de otras, y que por ende eso no está en el presupuesto 2021. Y tiene el gobierno, con el equipo que tiene técnico, ¿tiene el gobierno, supongo, la expectativa concreta de por dónde va a venir esa reacción? ¿Qué opinas sobre eso? No, o sea, y no solamente el equipo técnico, yo creo que todo el mundo tiene muy claro que necesitamos un Estado que gaste mejor, o sea, que haya una mejor calidad de gasto, empezando por un gasto sin corrupción, donde quizás hay menos entendimiento. No, pero yo hablo de la reforma fiscal, de la reforma. No, es que la reforma, si la reforma es fiscal y no un parche tributario a los cuales nos hemos mal acostumbrado, si tú hablas de una reforma fiscal, Gregory, tú estás hablando que además de la parte tributaria, que son los ingresos, vamos a revisar también la estructura de gastos y los temas patrimoniales del Estado. Y eso es lo que, el gobierno ha prometido. El gobierno no ha prometido un simple bálsamo, el gobierno ha prometido cirugía con respecto a cuando él implemente esa reforma. Ahora no es cirugía estética, no, es cirugía de emergencia, porque hubo un accidente que se llama el COVID y que nos ha obligado a hacer esas reformas estructurales. Eso fue la invitación que hizo el presidente Luis Abinader a la sociedad. Le ha dado un plazo de 6 meses, los cuales ya se fueron un poquito más de la mitad ya en discutir y en aprobar, en tratar de consensuar un pacto fiscal, de modo que esas decisiones sean parte del presupuesto del año 2022. No hay mucho tiempo. Yo asumo, pero yo lo que trato de saber es de economía. No sé nada de política y además a mí no me corresponde hablar de política en República Dominicana. Yo creo que el pacto fiscal no necesariamente se tendrá que llegar a firmarse un pacto en algún momento, después de llegar a un consenso sobre grandes ideas generales. Yo creo que el presidente de la República con su equipo económico tendrán que tener el liderazgo y la valentía suficiente, acompañado de un buen relato, para tomar las decisiones y que la gente asuma que esas decisiones son correctas. Claro. Henry, en medio de todo este panorama y una perspectiva realmente negativa por los organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, la Comisión Económica para América Latina, en toda la región y República Dominicana incluida, ¿tú le ves alguna perspectiva? Los mercados internacionales del oro han disparado los precios. La República Dominicana tiene una parte de su economía que descansa en la exportación del oro. ¿Tú ves, tiene un valor positivo, una salida, una tabla de salvación, una renegociación de los precios del petróleo con Barry por lo viejo? Del gobierno dominicano. A Dios guarde. Cuando tú tienes un contrato que te favorece, tú no buscas renegociarlo. Este contrato, yo creo que una renegociación no necesariamente redundaría en mejores beneficios para el Estado. Hoy en día la nación, hoy en día la República Dominicana recibe aproximadamente, un poquito más de hecho, el 50% de lo que genera la mina. No solamente esto,
Y prueba de eso, porque yo sé que hay gente que no me cree cuando yo digo esto, pero yo me mantengo en lo que dice el contrato y lo que dicen las cifras. En el año 2020, la única línea del presupuesto de ingresos que logró cumplirse y que inclusive se sobre ejecutó, se sobrelogró, fue precisamente el tema de la minería. El país recibió más de 20.000 millones de pesos por la mina de oro el año pasado. Pero los precios siguen subiendo, pero precisamente por eso. Y parte de eso es que si el contrato estuviese mal hecho, lo único que hubiésemos cobrado es lo que había en el presupuesto, que era unos 10.000 millones de pesos. Si se ha logrado cobrar el doble de impuestos, que precisamente de manera correcta en el contrato te dice que cuando sube, o sea, que si sube el precio del oro y sube las utilidades de la mina, la República Dominicana está recibiendo su mitad, que contrariamente a lo que mucha gente en los medios de comunicación están diciendo, en el mejor de los casos por desconocimiento o peor por interés o por querer meter problema. No es verdad lo que se ha dicho de que arriba de tal precio la República Dominicana se queda sin nada y todo es para ocupar la mina. Eso es falso, de toda falsedad, por dicha. La mejor prueba de eso, ¿por qué ustedes creen que la gente de Barrick Gold accedió a pagar de manera adelantada la regalía del 2021? Ya la pagó en octubre del 2020, lo mismo va a pagar la del 2022-2023 en el 2021, es porque los números han sido muy buenos y se han sido muy buenos para Barrick, que bien, porque han sido también muy buenos para la República Dominicana, y ojalá el oro se dispare a $3.000, porque quiere decir que en este caso la matemática es sencilla. Se producen cerca de 900.000 onzas al año, quiere decir que, mira, por cada 100 millones de dólares adicionales de exportación por el precio del oro, la República Dominicana recibe alrededor de 50 millones de dólares adicionales de recaudación. Eso ha sido la realidad del contrato de Barrick. Sí hay que revisar cosas del lado de la minería, no es precisamente del lado de esta mina. Creo que hay una mina que no es de oro, que no está dando muchos beneficios para la República Dominicana. Bien. De esta se está hablando mucho menos. Yo invito a la gente a apuntar correctamente. Mira, la puntería no es hacia Cotuí, Pueblo Viejo, que hay que apuntar. Yo creo que no tan lejos tampoco, pero no es una mina de oro. Y en esta mina nosotros necesitamos, tal como se hizo, mire, la mina de ferroníquel en el 2008 le significó al Estado montos que equivalen hoy en día a lo de Barrick Gold. Chequean últimamente que cuánto ha significado para el país la extracción del ferroníquel. Es ahí donde yo creo que hay más bien espacio para recibir este dinero adicional. Bien, tenemos que hacer otra pausa, Henry. En unos instantes retornamos a la hora 22.